Destino Turismo, un podcast de Radio Viajera. Hoy tenemos con nosotros a Belén Salvador, que es presidenta de CV Activa, la asociación que reúne a las principales empresas de turismo activo y ecoturismo de la Comunidad Valenciana. Si te gusta disfrutar de la naturaleza, descubrir rincones únicos o vivir experiencias diferentes, ya sea en la montaña, el mar o incluso en la ciudad, seguro que alguna vez te has cruzado con una propuesta impulsada por ellos. CV Activa lleva años apostando por un modelo de turismo más sostenible, más saludable y más conectado con el territorio. Hoy vamos a hablar con Belén sobre cómo ha evolucionado este tipo de turismo, qué impacto tiene en nuestros pueblos y qué planes interesantes nos esperan para los próximos meses. Bienvenida, Belén. Hola, muchas gracias, Alba. Gracias por la invitación. Bueno, lo primero de todo, da la sensación de que cada vez hay más gente que busca experiencias en la naturaleza o actividades al aire libre. ¿Cómo estáis viendo desde CV Activa este auge del turismo del turismo activo y del ecoturismo? Bueno, pues la verdad es que estamos súper contentos porque lo estamos viviendo un poco, incluso después de todo el tema que vivimos de coronavirus y demás, pues como un poco de boom y todo, porque cada vez más gente quiere pasar de la tumbona al sendero, del chiringuito al kayak, ¿no? Y eso a nosotros nos encanta, porque, bueno, también es porque tenemos un territorio, la Comunidad Valenciana, tenemos un lujo, ¿no? Que es que realmente pocos destinos pueden ofrecer, porque en media hora podemos estar tomando el sol, ¿no? Eso que decíamos de la tumbona del chiringuito en la playa, pero sin darnos cuenta poder estar caminando entre Alcornocales en la Sierra de Espadán o entre Carrascas en la Fonrocha. Es decir, que esa diversidad y esa proximidad son un auténtico, bueno, podríamos decir como un imán, ¿no? Para los turistas. Porque además, otra de las cosas buenas que tiene esto es que no es una moda pasajera, ¿no? Que ahora acaba de acabar el verano, ¿no? Y podríamos dejar como estacional. Pero no es así, estamos viendo que estamos alargando mucho las temporadas, estamos viendo esto como una tendencia que va más allá del verano, no es solo aquí en nuestro país, es una tendencia consolidada, ¿no? Ya a nivel mundial, porque, bueno, estamos todos que vamos como vamos, ¿no? Muchas veces un poco sí, como pollo sin cabeza, ¿no? Entonces, la gente que buscamos bienestar, buscamos contacto real con la naturaleza, experiencias auténticas y eso, bueno, pues encaja a la perfección con lo que nosotros estamos ofreciendo, ¿no? Así que lo vemos muy bien, además lo vemos clarísimo. Tenemos cada vez más empresas asociadas. También nosotros somos una asociación de empresas, ¿no? Entonces vemos demanda, pero vemos también oferta por nuestra parte. No hablamos solo de verano, todo el año. O sea que estamos en un momento, yo creo que privilegiado, porque tenemos un entorno muy diverso y sorprendente y engancha a los de aquí, a muchos de aquí, porque nuestro turismo es muy de aquí, de la misma Comunidad Valenciana, pero también a gente de fuera, o sea que en general muy bien, muy contentos. Y bueno, como dices, es verdad que el turismo activo está en auge, pero no todo el mundo tiene claro qué lo diferencia del resto de turismos. ¿Cómo lo definirías tú? ¿Qué es lo que lo hace especial? Bueno, pues a ver, podríamos decir que la diferencia claro, porque la diferencia aquí es que tú no vienes solo a mirar, ¿vale? Tú vienes a vivirlo. Porque no es lo mismo, por ejemplo, una experiencia de ecoturismo en la que ves solo un olivo milenario en una postal o aquí que te llevamos a caminar entre ellos, en el Maestrat, por ejemplo, de Castellón, que abraza su tronco retorcido, que luego pruebas su aceite recién hecho, que luego escuchas la historia del abuelo que lo cuidó durante décadas. Entonces, eso lo recuerdas, porque el ser humano no recuerda datos, sino recuerda experiencias y emociones. Entonces, ahí el turista dejaría de ser un espectador y se convierte un poco en protagonista, ¿no? Y esa es un poco la diferencia de nuestro turismo, porque incluso cuando son cosas más potentes a nivel de actividad física, ¿no? Pues ahí es que te tienes que poner, bueno, te tienes que poner el traje y tanto, desde el neopreno, el arnés o lo que sea. Entonces, la gente que nos acompaña se siente también pues con su momento, ¿no? de protagonismo y además, ya os he dicho, en planes completamente diferentes, desde muy slow a meterte en un barranco con guías en el Mijares o meterte en un kayak en la costa de Altea o hacer rafting en el Cabriel, yo qué sé, o ponerte colgando en las paredes de Chulilla. O sea que
Quiero decir que aquí el que quiera visitarnos, que sepa que lo va a hacer de manera inmersiva, total y auténtica. Aquí no se ve el territorio de lejos, aquí se ve en primera persona. Vamos, un turismo totalmente experiencial. Sí, sí, sí. Y bueno, y otro de los grandes temas de hoy es la sostenibilidad. ¿Y cómo se Vale. traduce esto en vuestro trabajo diario? ¿Qué hacéis desde CV Activa para que las experiencias sean realmente respetuosas con el entorno? Bueno, pues la verdad es que nos tomamos muy, muy en serio lo de ser buenos invitados. Aquí nos recibe la naturaleza, ella es la gran anfitriona, ¿no? Entonces, eh, si queremos hacer que ese turista viva experiencias memorables en esos lugares, pues José, tendremos que ser los primeros guardanes o custodios, ¿no? De que los bosques, de que los ríos, de que la costa esté bien cuidada. Entonces, ya no nosotros como empresa, sino los visitantes que vienen con nosotros, pues eso es lo que les comentamos, ¿no? Estupendo los recuerdos y las fotos, pero también tenéis que pensar en dejar el lugar como lo encontrasteis o un poquito mejor, siempre lo decimos, ese sería el mejor de los cuidados, ¿no? Entonces, para conseguir ese fin, pues trabajamos mucho en formación, acompañamos a las empresas, difundimos buenas prácticas, en cuanto a todo, ¿eh? Porque pensar que nosotros a veces diseñamos trazados por ejemplo, de vías de escalada, ¿no? Que pasan por zonas sensibles. Entonces, pues la persona que las está equipando, por ejemplo, no tendría por qué saber si en esa época del año hay crías de aves o cómo puede funcionar. Entonces, pues para eso la asociación y todo el conjunto de alianzas que tenemos desde la asociación, pues nos ponemos a trabajar de la mano de técnicos ambientales, de técnicos de consellería, para que todo lo que se genere, todo el producto que se genere, sea un producto acorde con las necesidades del lugar. Entonces, incluso a nivel de producciones locales, porque trabajamos también mucho con sector primario, ¿no? Eh, pues si ofrecemos un vino, si ofrecemos una miel o si ofrecemos cualquier tipo de producto, pues que vaya muy en consonancia con el paisaje que lo rodea, ¿no? Así que, bueno, pues un poco ser responsables y ser respetuosos con que cada experiencia que generemos tiene que sumar, en ningún caso restar. Y bueno, en este caso hemos hablado más de naturaleza y es verdad que cuando pensamos en un turismo sostenible, siempre pues eso, nos imaginamos montañas, ríos, parques, entornos más naturales. Pero también se puede hacer turismo sostenible en una ciudad. Bueno, por supuesto que sí. Se puede hacer, de hecho, pensamos que no se puede hacer otro turismo que no sea sostenible en general, en la vida, ¿no? Pero sí que es cierto, Alba, que no todo es montaña o bosques, ¿no? Cada vez la gente más, sí que es cierto, como bien comentas, que descubre entornos urbanos en los que puede hacer un turismo diferente, ¿no? Porque un poco la clave no sería ese código postal donde nos ponemos a trabajar, ¿no? Sino cómo vives esa experiencia. Entonces, sí que es cierto que desde nuestra asociación, desde CV Activa, nosotros trabajamos por la tipología de turismo que hacemos en el medio natural. Nuestro medio no es el urbano, pero sí que es cierto que hay algunos escenarios que son compartidos urbanos y naturales. Por ejemplo, se me ocurre el Parque Natural del Turia, ¿no? Que enlaza la ciudad de Valencia con ese corredor verde. O yo que sé, aquí cerquita de donde estoy yo, pues está Burriana con su Cló de la Mare de Déu, que es un paraje natural municipal y que toda la gente también visita mucho. Entonces, al final nuestro trabajo como empresas y nuestra pasión se centra en los ríos, montañas, bosques y costa, ahí desplegamos nuestro potencial, pero también le damos valor, muchas de nuestras empresas también operan en ciudades, en pueblos y demás, para hacer visitas guiadas interpretativas un poco diferentes, ¿no? Y que pongan en su punto también a ese producto de kilómetro cero, productos naturales, productos, bueno, pues eso, a conservar y también la memoria histórica de todos los barrios y demás. O sea, sí, se puede hacer turismo Mm. sostenible en la ciudad. Que yo me enrollo. No, no, fenomenal. Y bueno, volvemos otra vez al turismo activo porque, bueno, supongo que hay gente que se preguntará, pues a lo mejor personas más mayores o gente que tiene niños, familias y demás. Yo también puedo hacer turismo activo, es decir, ¿hay un perfil típico de persona que hace turismo activo o es algo que puede disfrutar cualquiera? Bueno, cualquiera al 100%. Quiero decir, aquí no tenemos carnet de socio.
¿vale? Aquí tenemos familias enteras que disfrutan rutas sencillas como la ruta del agua en Chelva, tenemos a gente muy mayor que también se apuntan a esos paseos, pero también tenemos a grupos de amigos, grupos familiares que buscan mucha aventura, que buscan muchas risas, mucha adrenalina, mucho ponerse al límite o incluso que se tiran toda la semana pensando en eso. De hecho, hablando entre semana, hasta empresas, que cambian ese Ujú. despacho por una actividad de team building en plena naturaleza. Aquí podríamos decir que no es tanto ni la edad ni la condición física, sino ganas de conectar, de respirar aire puro, curiosidad y pasarlo bien, por supuesto. En Mm. cualquiera de nuestras actividades uno se lo pasa teta piruleta. Y luego, pues eso, en cuanto al perfil, no hay un único perfil. Lo importante es descubrir estos espacios con seguridad. Yo creo que ahí está la clave, ¿no? Mm. Seguridad y calidad. Porque yo sí, porque no sé, yo, por ejemplo, tengo familia y estoy muy acostumbrada a ir a la naturaleza, pero coincido con amigos y amigas que no. Les pone una barrera muy importante el hecho de estaré segura, ¿sabes? Mm. Será seguro para mis hijos, me voy a encontrar un poco comprometida en algún momento, en alguna subida o en alguna bajada, o imagínate que quiero hacer una actividad de más nivel, ¿no? Las cuerdas, los arneses, entonces básicamente es que todos los grupos que quieran participar, de la condición que sean, que contraten buenas actividades porque eso les hará vivir una experiencia memorable. Si no puede ser memorable, pero para todo lo contrario, que es lo que, Mm. que es lo que no queremos, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, para eso estamos nosotros. No, totalmente. La seguridad es algo que, o sea, si no te sientes seguro, no te sientes a gusto, puedes arruinar por completo tu experiencia. Total. Y bueno, otra de las preocupaciones también que seguro que tienen las personas o la gente que está pensando en hacer este turismo activo es la estacionalidad, porque claro, Sí. esto no es solo verano. ¿Qué oportunidades ofrece el otoño o el invierno para seguir disfrutando de la Comunidad Valenciana en este caso? Que va, aquí mucha gente piensa que solo se disfruta en verano y eso nada más lejos que la realidad. De hecho, te digo más, porque de la primavera también se habla bastante, pero el otoño y el invierno son las estaciones sorpresa. Y a mí me gusta decirlo porque en cuanto a los bosques, ¿vale? Los bosques se ponen de gala ahora, voy a Ujú. decirlo así, porque tenemos los alcornocales de Espada, por ejemplo, que decía antes, o los carrascales de la Fonrocha, o sea, aquí estamos eh, poniendo pues colores rojizos, dorados, la tinensa es un espectáculo que parece sacado de cuento. Quiero decir, en invierno además llegan temporadas topaso de productos como la trufa negra, rutas micológicas, por favor, en otoño, maravillosas, catas y salir al monte, bueno, además por la temperatura ahora se hace a gusto, porque además en media Europa están empezando a rascar hielo ya del coche y aquí estamos pudiendo estar al lado del mar, por ejemplo en Serra Gelada, en manga corta, poniéndonos ahí a tope de vitamina D. Entonces, aquí jugamos con ventaja, tenemos menos masificación que en verano, tenemos, pues eso, lo que hablaba de un montón de productos gastros que son unas joyas escondidas. Y luego también, por supuesto, si hablamos ya de cosas así un poco más curiosas, ahora se está moviendo bastante el tema del birding, por ejemplo, el tema del Ujú. turismo ornitológico. Pues ahora tenemos el fin del paso migratorio. Llegan especies invernantes ahora muy interesantes desde el norte de Europa, por ejemplo, y nuestros humedales, albufera, marzales, moros, Ujú. cabanes, se ponen a tope. Y aunque sea de una manera un poquito tangencial, llegan las grullas, que esto es un hecho biológico, bueno, que convierte también a este momento del año en un producto turístico de primer nivel. Entonces, quiero decir que simplemente hay que saber buscar, para eso tenemos una web también llena de experiencias, cvactiva.es, saber buscar y saber acompañarse bien, porque otoño es, yo diría, que uno de los momentos más bonitos para disfrutar de nuestros paisajes. Mm. A mí personalmente el otoño me encanta. O sea, Sí. los paisajes que te regala el otoño creo que son maravillosos. Y bueno, más allá de lo lúdico, este tipo de turismo también tiene un impacto, ¿no?, en los pueblos del interior. ¿Cómo ayuda el turismo activo a dinamizar la economía local o incluso a combatir esta despoblación? Bueno, pues nosotros siempre decimos que ese es el valor un poco indirecto de nuestra existencia, ¿no? De la existencia de nuestras empresas en el territorio, porque
somos empresas muy pequeñitas, estamos muy atomizadas en el territorio, pero el valor o el impacto que generamos es muy fuerte. ¿En qué sentido? Pues porque cuando alguien viene a hacer senderismo conmigo, por ejemplo, o hacer una ferrata o hacer una vía de escalada o hacer un kayak, al final esas personas no solo están pagando al guía, porque esos visitantes después es muy posible que coman en el bar del pueblo, que duerman en la casa rural porque se han tenido que desplazar, igual han hecho panda todos los amigos y se van el finde. Pasan por un sitio y compran miel, compran aceite y al final todo ese dinero se queda allí, se queda en la gente del terreno. Y eso, pues lo que decía, ¿no? Nosotros directamente generamos empleo en nuestras empresas, pero también indirectamente porque al final estamos redistribuyendo esa riqueza en áreas rurales y naturales que además eh, son en estos momentos las que más lo necesitan y eso hace que sea atractor para fijar población. Entonces, pues que te llegue en un pueblo pequeñito de repente 20 personas a hacer una actividad, pues ese día el pueblo se viste de fiesta, la verdad. Entonces, pues para nosotros lo vemos con orgullo, siempre que esté bien hablado y bien organizado, porque tampoco tenemos que ver como que somos muy invasivos, ¿no? Pero sí que es haciendo las cosas bien, pues pensamos que nuestras empresas son un agente también vertebrador muy importante, que conectamos esas personas con el territorio. Además, ya he dicho antes que mucha gente que nos visita en nuestras empresas son locales, o sea, son de la misma Comunidad Valenciana, entonces damos a conocer también a nuestros pueblos y esa naturaleza se conecta también con la economía de una manera que sea sostenible de verdad, ¿no? Entonces, pues esperamos dejar huellas positivas, que nosotros somos muy de huellas y rastros, huellas positivas allí donde lo practiquemos. Y bueno, ya para cerrar, vamos a hablar de planes. ¿Qué Vale. propuestas interesantes trae CV Activa para estos meses de otoño e invierno? ¿Alguna experiencia que no deberíamos de perdernos? Bueno, pues he hablado ya un poquito de algunos temas, ¿no? Interesantes. No voy a entrar en ninguna empresa porque tenemos un montón y ya os dejo ahí el catálogo y en la web lo podéis encontrar todo, pero sí que es cierto que tenemos, yo diría, hablando de productos gastronómicos que he dicho antes, un auténtico banquete, ¿no? Banquete de experiencias. Nos hemos relajado un poco de esa presión de turistas y ahora estamos pues con un otoño que muestra una cara súper agradable. Lugares como, yo que sé, desde el norte de la comunidad tirense de Benifassà, tenemos ahí rutas micológicas, trufas, tenemos colores otoñales en el sur, hablando de Fonrocha, pero también eh, cosas más activas como kayak costero en las calas de Costa Blanca, podemos ver amanecer, que es una fantasía, haciendo, por ejemplo, paddle surf en Denia o yo que sé, birding en Albufera de Valencia, ¿no? Pero también, yo que sé, me gustaría comentaros también, si alguien tiene ganas de aventura un poco más intensa, pues vías ferratas. No sé si la gente sabe lo que es una vía ferrata, estaríamos hablando de un itinerario, ¿vale? Que se diferencia un poco de la escalada porque tiene elementos fijos, ¿vale? Vía ferrata viene del italiano, que es camino de hierro, ¿no? Entonces, en estas vías o en estos itinerarios tenemos escalones, cables, grapas que hacen de la experiencia, pues, algo súper divertido, además adaptado para todos los públicos, ¿vale? Y tenemos ferratas en Villahermosa, la del Remedio en Chelva, Falconera en Gandía o la del Ponoch. Luego escalada también tenemos Churilla, por supuesto, Montanejos o Gandía, o largos en paredes míticas como el Peñón de Ifac, que es un auténtico, bueno, eso es una pasada poderlo hacer en el Toch o en Montanejos. Esos escenarios son espectaculares, ¿vale? Y, y luego, pues no sé, todo este abanico de oportunidades son para vivir pues nuestro territorio de una manera auténtica y, y bueno, pues lo que os comentaba, ¿no? Que podéis echarle un vistazo a las actividades porque no son sin más, ¿vale? No son simplemente 3 horas de hacer naturaleza, sino que esperamos que se activen vuestros recuerdos, vuestras emociones, vuestras memorias y la vida en estos pueblos, ¿no? Os invitamos a acompañarnos.
Bueno, yo estoy segura de que nuestros oyentes, al igual que yo, han tomado nota de todo lo que nos has contado. A mí, desde luego, que me han entrado muchas ganas de hacer una escapada a la Comunidad Valenciana y hacer turismo activo y vivir estas experiencias que nos contabas. Así que, Belén, pues muchísimas gracias por compartir este rato con nosotros. Pues muchísimas gracias a vosotros y lo dicho, os esperamos aquí. Destino Turismo es una idea original de Radio Viajera, para la app OnWay Pod, con la dirección de Ricardo Domine, el guión de Alba García Herreros, la producción de Michelle Mateos y Elena Muñoz. Producción ejecutiva, Ricardo Domine. Descarga más podcasts como este en la app gratuita de podcast geolocalizados OnWay Pod o en radioviajera.com.